Jesús. Amén. Buenos días. Para esta mañana iremos nuevamente a nuestra confesión. Recordamos que somos una iglesia confesional, ¿verdad? Tenemos una confesión de fe histórica a la cual nos aferramos, declarando sí, no solamente a los que nos rodean o a la iglesia, sino al mundo entero, aquellas cosas que creemos que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Para el día de hoy vamos al capítulo 4 de nuestra confesión y este capítulo trata la doctrina de la creación. Vamos a la confesión de una vez y leamos, en primera instancia, démosle una lectura a este capítulo. Dice así, párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Ese es el párrafo 1. Vamos ahora al párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia, santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a libertad de su propia voluntad, que era mutable. El párrafo 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. En sí, esta doctrina, la doctrina de la creación, es una doctrina demasiado importante. Muchas veces se pasa por alto. Tomás de Aquino dijo que si no entendemos bien la doctrina de la creación, todo el resto de nuestra teología estará mal. Le preguntaron al teólogo Bernd Poitras, Dr. Poitras, ¿es verdad que si se entiende el jardín incorrectamente, se entenderá una incorrecta escatología? Él respondió, si entiendes incorrectamente el jardín, tendrás todo teológicamente errado. Todo el que construye sabe que el fundamento es crítico. Y claramente en cuanto a la teología y a la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras, el principio es sumamente importante. Hoy en día la doctrina de la creación es un tema en el medio en que vivimos bastante controversial. Y aún entre los mismos profesantes del cristianismo, muchos le huyen a tener discusiones o hablar acerca de la creación. Los incrédulos, por el otro lado, consideran que la creación como doctrina es el talón de Aquiles, porque aquí es justamente donde atacan en primera instancia al cristianismo con su gran ciencia. Se acercan a esta doctrina con solo una presuposición en mente, y es que la doctrina de la creación está errada. Así atacan no solamente a la religión cristiana, y también atacan la Biblia, a su inerrancia y al Dios que ha dado esta revelación. Este ataque a la doctrina de la creación ha despertado entre los creyentes defensas muy importantes y valiosas de la Biblia y de la doctrina bíblica de la creación. Esta defensa o apologética es muy importante, pero no debe impedirnos a nosotros como creyentes ver la gloria de Dios revelada en la creación. Para nosotros como creyentes, antes de pensar en esta doctrina como algo controversial o primariamente apologético, debemos recordar el pasaje del Salmo 19:1. Vamos a ver. Algunos lo recuerdan.
que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma está de nuestro lado. La evidencia en ella contenida da testimonio irrefutable del Dios creador. No importa cuánto se intente excusar, cuánto se reprima la verdad, la creación está de nuestro lado, hermanos. En esta mañana, si Dios lo permite, iremos al capítulo 4 de nuestra confesión, que trata esta doctrina de la creación. Y veremos cómo nuestra confesión habla acerca de la verdad central que Dios nos enseña en la Biblia sobre la creación. Realmente creo que cuanto más claro tengamos la doctrina de la creación, más estaremos animados en nuestra vida cristiana diaria. También nos permitirá respuesta y razón de la esperanza que hay en nosotros a un mundo materialista y sin Dios. Repito, esta doctrina no debe ser motivo de vergüenza y mucho menos solamente un tema controversial a debatir, sino que es de hecho un deleite y a la vez un elemento súper importante de nuestro cristianismo. Mientras vemos cómo este mundo se pierde sin sentido y cómo muchos a nuestro alrededor se encuentran atrapados en este mundo que no entienden, primariamente porque no tienen a Dios, pero en segundo lugar porque no tienen la doctrina cristiana y menos la doctrina de la creación. Esta doctrina de la creación se enfoca en darle sentido y comprensión a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Espero que al tener esta vista panorámica en este capítulo de la confesión, de lo que la Biblia nos dice sobre la creación, veamos con claridad lo importante que es. Y seamos estimulados y fortalecidos a hablar con quienes están a nuestro alrededor sobre el cristianismo y sobre esta gran doctrina de la creación. Este capítulo está dividido en 3 partes expresadas en párrafos. El día de hoy estaremos tocando el párrafo 1, el cual contiene, lo he dividido en algunos subtemas, apoyado por el hermano teólogo Sam Waldron, que son el tiempo de la creación, el autor de la creación, el propósito de la creación, la extensión de la creación, la duración de la creación y el resultado de la creación. El tiempo de la creación. Fácilmente son reconocibles las maravillosas palabras de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. En ese principio que nos habla este pasaje de Génesis 1:1, se nos habla claramente de la creación y que este Dios que aparece aquí ya era. Y ese Dios que ya era, creó entonces los cielos y la tierra. Ese Dios que ya era comenzó y puso en marcha esto que llamamos tiempo. Al comenzar el tiempo juntamente, creó todo. Creó los cielos, la tierra y como lo recuerda el credo de Nicea, todas las cosas visibles e invisibles. No hay nada en toda la creación que Dios no haya creado. No importa qué tan lejos hasta los límites y confines del universo, todo le pertenece, porque todo lo ha creado Dios. Él y todas las cosas que podemos ver o encontrar. Él creó todas las cosas que podemos ver o encontrar, y aún las que no, todas son suyas. Tampoco importa qué tan pequeño vayamos con el microscopio en partículas subatómicas, todas estas cosas son creación de Dios. No importa lo lejos que podamos ir a las galaxias, años luz, todo es creación de Dios. Todo lo que Dios dijo es y existe, porque Dios es la fuente de todo. Este pasaje primario al que la confesión hace referencia de Génesis 1:1 nos muestra que este Dios no estaba sujeto a la creación, porque Él no fue creado. Él ya existía y Él creó todas las cosas. Él hizo todo lo que vemos, todo lo que existe y todo lo que hay.
En segunda instancia, la confesión nos habla de este Dios creador, el autor de la creación. Este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es un Dios personal. Notemos que Génesis 1 dice que Dios menciona a Dios de entrada. En el principio creó Dios. ¿Cuál Dios? Bueno, no le da ninguna calificación ahí. Moisés, al escribir Génesis, no tuvo que explicar mucho a los israelitas que le escuchaban y leían Génesis quién era este Dios. Este mismo Dios que vemos revelado en el Hijo en la encarnación, y es el mismo Dios que a través de su Espíritu Santo confirma a los creyentes en la fe. Los israelitas de alguna manera ya conocían a Dios, no plenamente, no necesariamente de forma salvífica, pero sí sabían de quién hablaba Dios cuando hablaba de la creación. El Dios que se habla aquí ya era conocido por los lectores y oyentes originales de este libro, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios, dice Moisés, es ese Dios. Nuestro Dios no es como los dioses de las naciones, no es un poder tribal o una deidad limitada, sino que nuestro Dios es ese Dios personal que ha entrado en pacto con nosotros, pero que también ha creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Ese es el Dios que se ha revelado claramente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Es que el principio de toda realidad natural está en este Dios personal, en el único Dios vivo y verdadero, no impersonal. Dios que se nos menciona aquí no es un Dios impersonal, como las religiones deístas lo suelen decir, o las religiones orientales ofrecen esto. El popular que vemos proliferando hoy en día, unismo, un Dios que es parte de la naturaleza, que es uno conmigo, que somos como, sí, yo también soy Dios, pero a la vez no, porque ese Dios que es una mezcla de lo que existe conmigo, que todos somos parte de ese uno. No, ese no es el Dios que mencionan las Escrituras, no es el Dios que hace referencia a nuestra confesión. O el ateísmo, que ofrece una creación sin un creador. La mayoría de las personas que rechazan con orgullo en sus corazones el cristianismo para abrazar las glorias de la ciencia moderna. Eso es hablando en este caso de los ateos. Y no que la ciencia moderna no tenga descubrimientos maravillosos, sí los hay, definitivamente. Pero estos mismos creen que viven un universo completamente impersonal. Y esa es parte de la razón del esfuerzo casi frenético de encontrar vida en otro lugar del universo que no sea la Tierra. No creo que sea posible exagerar la importancia del Dios creador personal. Los evolucionistas modernos odian la noción de que seamos únicos. Si somos únicos, eso iría en contra de todo su modelo interpretativo del universo. Y casi que implicaría para ellos un creador con un propósito especial, creando solamente una raza humana en un planeta distante para un propósito. Y eso acrecenta los temores, porque ellos proponen un universo en constante expansión, donde no hay otras personas. Eso hace el universo un lugar muy solitario, pero no solamente solitario, sino básicamente muerto. Y estas son dos de las cosas más temibles para los hombres sin Dios: la soledad y la muerte. La gran doctrina cristiana de la creación dice que no estamos solos en el universo, no estamos solos en él. No existimos en un universo muerto en el que todos nos dirigimos rápidamente hacia la muerte, sino que vivimos en un universo de vida, porque fue traído a la vida por un Dios personal vivo, y eso es una gran bendición. Es una alegría definitivamente. Y ese Dios personal trajo a este universo, trajo
este universo a la existencia, culminando su actividad creadora en la creación de personas. Y vamos al propósito y extensión de la creación. Esta es otra parte del carácter personal del universo. El propósito de Dios era que la creación culminara en la creación de la humanidad, de hombres y mujeres que son portadores de su imagen para la manifestación de su gloria. Ese es todo el propósito. Él da testimonio de esto en Génesis 1 de una manera realmente hermosa. Cuando vamos a Génesis 1 y leemos cada uno de los pasajes ahí contenidos, vemos cómo hay una declaración por parte del Señor de propósito en medio de ese pasaje. Muchas veces sucede que apenas leemos el versículo 1 de Génesis, casi que brincamos al versículo 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo casi no importa, la tierra estaba desordenada vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Ok, sí, ahí seguimos con lo importante. Pero este versículo 2 es muy importante. Es crítico. Habiendo dicho que Dios creó todo, entonces Moisés escribió, ahora la tierra. Dios creó todo, pero tenía una consideración particular, un propósito particular para esta tierra. Entonces se vuelve a la tierra y habiéndola creado, se dice a sí mismo, ¿cómo es? Bueno, está vacía y es oscura y está cubierta de agua. Y esto es muy importante entenderlo, porque de hecho el hecho de que esté vacía, de que esté oscura, de que esté cubierta de agua, no es un problema para Dios. Dios no necesita luz para ver. Dios no necesita tierra para estar de pie. Y Dios no necesita cosas a su alrededor para estar bien o completo. Desde el principio vemos, cuando Dios piensa en la tierra, está pensando en la tierra y cómo la va a preparar para el hombre. Es el hombre el que necesita luz. Es el hombre que necesita tierra. Es el hombre que necesita cosas a su alrededor. Y entonces, ¿qué nos muestran los días de la creación? Nos muestran a Dios lidiando con estos problemas. Él se ocupa del problema de la oscuridad. Él trata con el problema del agua. Y él trata con el problema del vacío. Él gobierna la oscuridad para crear la luz del día. Él gobierna y somete las aguas para crear la tierra seca y firme. Y entonces después de esto, Él llena la tierra vacía con muchas criaturas. Cuando Dios está haciendo todas estas cosas, está creando de forma personal esta abundancia que nos rodea y que da testimonio de su gloria. Al ver esta notable abundancia que vemos por todas partes, debemos dar gracias a Dios. Y de nuevo, creo que a veces no nos tomamos el tiempo suficiente para contemplar todos los vastos espacios que Dios ha creado. Los cielos, los mares, tierra. La mayor parte del tiempo no nos alegramos lo suficiente en la diversidad de habitantes que Él ha creado. Ya sea el sol, la luna, las estrellas en los cielos, las aves en el aire, los peces en el mar, los animales en la tierra. Toda esta gran y maravillosa diversidad que Dios ha hecho. Y eso nos intriga como humanos. Y es parte del motivo por el cual muchos se interesan en viajar. Como hombres viajamos para ir a ver geología particular o interesante, ya sean montañas, ríos, lagos, mares, playas, para dar un vistazo a esa creación de Dios. También viajamos para ver criaturas interesantes. A la gente hoy en día le encanta y le fascina ir a otros lugares a ver animales particulares.
A la gente le gusta ir a los safaris en África para tomar fotos de la vasta gama de animales tan distintos que no encontramos aquí. Es más, aquí cerca tenemos a alguien que hizo un negocio con eso en mente, con buscando sacar provecho del deseo de los hombres por conocer aquellos animales que nos parecen interesantes. Así es como debemos pensar nuevamente. ¿Qué mundo tan interesante ha creado Dios? Toda esta abundancia que Dios ha desplegado en su creación es para nosotros y de una manera profunda y significativa. Lo es. Para que podamos florecer y sentirnos plenos y realizados, para que podamos tener comunión, para que podamos incluso divertirnos. Y ahora cada cosa tiene su lugar. Si bien sabemos, no son muchos los versículos que hablan acerca de diversión o entretenimiento en la Biblia. Entonces debe tener su lugar. El problema es que nosotros como bautistas reformados usualmente ignoramos incluso los pocos que hay. Si bien no nos encontramos atados a la diversión, o no deberíamos encontrarnos atados a la diversión como algo esencial, tenemos que pensar que el tener diversión o entretenimiento con las cosas que Dios ha creado está bien, son para el disfrute. El Salmo 104, que es un salmo que exalta la creación, en el versículo 15 nos dice que una de las cosas que Dios ha dado a la creación es el vino para alegrar el corazón. Y formando parte de una iglesia bautista, sabemos cómo algunas veces esto significa para algunos jugo de uvas, pero es vino. Aunque claramente no es para el abuso, eso está claro. Ahí mismo en el Salmo 104, en el versículo 26, se nos menciona al Leviatán y se nos dice que Dios lo hizo para que jugara en él, para que jugara en el mar. De todas las cosas creadas, esta criatura, probablemente el más grande de los seres creados, es descrita en otros pasajes como temible. Dios la hizo para que jugara en el mar. Debemos meditar en eso y pensar qué maravilloso. En nuestro propio país salen de muchas playas barcos para ir a ver a las ballenas jugar, saltar y qué hermoso, qué emoción. Sí, la creación despliega la gloria de Dios. Dios quiere que este mundo nos fascine, pero no apuntando al mundo, sino apuntando al creador del mundo. Nosotros somos, de alguna manera, estudiantes de la creación. Y es maravilloso entender cómo Dios ha puesto no solamente en este mundo cosas tan distintas, sino en cada una de las personas, en cada uno de los hombres que Él ha creado, intereses diferentes. Y aún aquí alrededor de nosotros, en medio de nosotros, hay tantos intereses distintos. Por eso nos encontramos interesantes unos a otros cuando hablamos. No somos iguales, no somos lo mismo. Así vemos como Dios no solo nos ha mostrado el carácter personal de su creación, sino el carácter abundante y bueno de su creación, queriendo que veamos que la humanidad está de alguna manera en el centro de ella. Todo esto que vemos alrededor está diseñado como un lugar para nosotros, como un mundo para que florezcamos, para que nos maravillemos. No somos, como los ateos lo dicen, un animal marginal en un mundo que no tiene propósito personal. Dios nos puso en el centro de su creación y básicamente nos hizo el pináculo de ella, para disfrutar de todo y para ser responsables de todo lo que Dios nos ha dado. Y esa es parte esencial también. Entonces vemos cómo la creación tiene un propósito, contrario a lo que dice el materialismo. Y nosotros, como creación de Dios, hechos a su imagen,
reflejamos el propósito de Dios al darnos un propósito. Y nuestro propósito es ser portadores de su imagen para glorificarlo. Y eso significa que debemos, en primer lugar, trabajar como Él trabajó, para gobernar sobre las tinieblas. A nosotros, como portadores de su imagen, se nos ha dado el dominio y el gobierno de esta creación para llevarlo a cabo. Dios gobernó sobre las tinieblas. Y nosotros, como portadores de su imagen, hoy debemos gobernar sobre todo aquello que Él nos ha dado. En segundo lugar, Dios sometió las aguas para crear la tierra seca. Y a nosotros, como portadores de su imagen, se nos da la tarea de someter el mundo que nos rodea. Se lo fue dado a Adán en su primera instancia, el primer mandato a él. Tercero, Él llenó el mundo que estaba vacío. Y a nosotros, como hombres, se nos llama a llenar el mundo para reflejar su imagen. En ese punto en particular se nos dice que hemos sido creados como hombre y mujer para llenar el mundo con portadores de la imagen de Dios. Ese es nuestro propósito. Ese es el trabajo al que estamos llamados. Y qué cosa tan gloriosa es darse cuenta de que tenemos un propósito divino, el de reflejar a nuestro divino creador. No se nos deja sin propósito para que nos inventemos un significado para nosotros mismos. Y esto es la búsqueda hoy en día de la mayoría de personas. Buscan un propósito en sí mismos alejados de lo que Dios ha revelado. Por eso vemos tantos problemas en nuestro mundo hoy en día. Vemos la gran problemática que se desarrolla actualmente entre los jóvenes en clase media y baja y ricos, no importa cuál, en cuanto a la drogadicción. ¿Por qué? En su mayoría no tienen un propósito. No ven sentido a sus vidas animales. Cuando la doctrina cristiana de la creación claramente dice que sí hay un propósito, no solamente es personal, sino de toda la creación. Este propósito es divino, este propósito es glorioso, es portar la imagen de Dios y glorificarlo y trabajar en este mundo, pero no solamente para trabajar, sino también reflejar la imagen de Dios para descansar. Y vamos a la adoración de la creación. Ciertamente el Señor creó este mundo en 6 días, creó, y el séptimo día descansó. Y una de las cosas más importantes que se dicen en los primeros versículos de Génesis es que llevar la imagen de Dios significa que no solo somos trabajadores con un propósito, sino que también somos descansadores con un propósito. Y creo que hoy en nuestros días se le resta muchísima importancia al séptimo día de la creación, ese día en que Dios descansó. Nuestra pregunta debe ser: ¿por qué descansó Dios? Y si decimos que es que estaba cansado, estamos rayando en la blasfemia. Y tendríamos que volver a nuestras Biblias y al capítulo 2 de nuestra confesión, repasar los atributos de Dios desde cero y entender que Dios no estaba cansado. Debemos tener claro que Dios se descansó en el séptimo día para darnos un modelo a seguir, para que seamos trabajadores de 6 días y descansemos un día. Y ese día de descanso no es solamente porque somos físicamente propensos a estar cansados, sino que ese día de descanso es para que podamos tener tiempo para Dios y tiempo con Dios. Si nos tocara hacer una lista de los defectos de las iglesias evangélicas de nuestro país, creo que encabezaría la lista el hecho de que han perdido la doctrina del sábado o del día de reposo. Hay tiempo para el fútbol, pero no hay tiempo para Dios. Y eso es terrible. No necesitamos saber mucho o ser grandes genios para entender nuestro contexto y entender y respondernos a la pregunta: ¿quién va ganando esa batalla en nuestro alrededor? ¿El fútbol o la iglesia?
Uno de los grandes mensajes de la primera parte del Génesis es que Dios nos dio un día para pasar con Él. Y es trágico que nos conformemos con una hora. Y es aún más terrible que las iglesias en nuestros días hayan conspirado básicamente hasta llegar a este punto, minimizando la importancia del día de reposo, no de la hora de reposo. Debería molestarnos lo suficiente a cada uno de nosotros para hacer un cambio. El resultado de la creación. Claramente, el resultado de la creación fue que todo lo que Dios había creado era bueno. Podemos verlo de nuevo en varios versículos en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a ver. Versículo 10 dice: Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12: Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18: Para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 21 era ese, perdón. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. A la hora de ir a la confesión y de entender estos primeros capítulos de Génesis, debemos tener este entendimiento como el marco teórico de nuestra teología. Esto ampara el resto de las escrituras, y a partir de este punto podemos sacar buenas conclusiones. Es cierto que al final del libro se nos promete la restauración de todas las cosas en Apocalipsis. De hecho, los últimos 3 capítulos hablan acerca de esto. De hecho, esta restauración es en un estado aún mejor del que una vez el hombre conoció. Hoy en día estamos llamados por una doctrina de la creación que es personal, buena y con propósito, a estar seguros de que estamos glorificando a Dios, siendo portadores de su imagen, imitándole en todo lo que hacemos. Ciertamente el Señor nos lo recuerda en varios pasajes, como sed perfectos como yo soy perfecto, sed santos como yo soy santo. Debemos ser portadores de su imagen, ya sea en el trabajo o en el descanso. Algunas personas no encuentran propósito porque no tienen trabajo. Muchas otras personas tienen descanso, pero no tienen propósito en su descanso. Si meditamos en esto, entendemos qué tan buena es la doctrina de la creación y que tenemos un Dios personal que nos ha dado abundantemente todas las cosas y nos da un propósito para vivir para Él. Podemos entonces, al tener un entendimiento y conocimiento de la doctrina de la creación, ir confiadamente afuera a los que nos rodean y compartir la buena noticia que es la creación de Dios. La creación de Dios no son las buenas nuevas, no son las buenas nuevas del Evangelio, pero ciertamente son una buena noticia que apunta y señala a las buenas nuevas. Seamos imitadores de Dios en cuanto al propósito que Dios nos ha dado.
adorémosle en esta mañana. Así oramos. Señor y Dios bueno, gracias damos por esta mañana, por la provisión que tú das en tu palabra y auxílianos, Dios, a prestar atención a tu voz. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Permite que podamos atender nuestro oído a tu voz. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Quedamos en el receso y volvemos a las 10:30 con nuestro culto dominical.